Qué maravillosa verdad el saber que somos vehículos de su amor. ¿Y por qué digo vehículos en esta ocasión? Porque vamos a entrar a una parte maravillosa en el versículo 11 del Padre Nuestro, donde vamos a entender el propósito de la provisión de Dios. Tú no compras un automóvil o un vehículo para echarle gasolina, o para echarle aceite, o para darle mantenimiento. Tú compras un vehículo para que te transporte, para que te dé un servicio, para que puedas llevar a cabo tu trabajo, ir a tu escuela, etcétera. De la misma manera, la provisión que Dios nos añade es para llevar a cabo su propósito, no para que nosotros vivamos persiguiendo la provisión como si este o esta fuera el propósito de nuestras vidas. Tú no compras un coche para ponerle gasolina, sino para que te transporte. De la misma manera, nosotros fuimos creados por Dios para ser el vehículo de su gloria, el vehículo de su amor, ¿verdad? Y las cosas que Dios añade tan solamente, o la provisión que Dios añade, o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, esto que Dios añade es para poder llevar a cabo su propósito. Es la gasolina que le da poder, que le da manera de moverse al vehículo que Dios formó o que Dios está formando a través de su palabra y la comunión con el cuerpo de Cristo y con su Espíritu para llevar a cabo su propósito, que somos nosotros. Nosotros somos ese vehículo de su gloria, vehículo de su amor. Y las cosas que Dios añade es tan solamente la gasolina. Por eso está hasta este lugar de la oración, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Cuando el verdadero Hijo de Dios ya ha entendido su propósito, santificar su nombre, establecer su reino y hacer su voluntad. Ahora, Señor, para que yo pueda llevar a cabo estos propósitos, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Cierra tus ojitos lindos y vamos a entender esto y vamos a ampliar estos conceptos maravillosos para que se convierten en una verdad libertadora que nos permita salir del afán y la ansiedad de las cosas de este mundo y que nos permita pedir correctamente a todas aquellas cosas que nos ayuden a cumplir con el propósito de privilegio que hemos recibido. Señor, gracias por la verdad de tu palabra. Gracias porque todas las cosas de tu palabra están perfectamente acomodadas, Señor, de tal manera que nos ayudan a ver las prioridades de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a cumplir con tu propósito, que es el propósito de nuestras vidas, que es el por qué vivimos en este mundo, para santificar tu nombre, para establecer tu reino y para que sea hecha tu voluntad, Señor, a través de estos vehículos de tu amor que tú ganaste con la sangre de tu Hijo Jesucristo, estos instrumentos tuyos que tenemos el privilegio de llevar el agua de la vida a todo aquel que la necesita, Señor, movidos por el poder de tu Espíritu Santo y de tu amor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Así que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El desarrollar un corazón entendido de esto o agradecido nos va a permitir hacer cuatro cosas, o nos va a permitir em, entender cuatro cosas. Y la primera es un poquito redundante porque nos habla de entender. Y lo primero que te quiero compartir es un versículo para que aprendamos esta verdad de la Biblia. Santiago 1, 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El reconocer la bondadosa provisión diaria de Dios nos va a permitir cuatro cosas. Número uno, entender que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que verdaderamente me va a ayudar, toda aquella cosa que buscará en mi vida proveer para cumplir su propósito, desciende del Señor. Ahora, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto me ayuda a entender también que yo debo estar confiando y tranquilo, porque Él no tiene una otra forma de pensar. Él no muda su pensamiento, ni varía su pensamiento. Su pensamiento es de continuo el bien para con nosotros, para que llevemos a cabo su propósito, ¿verdad? El que todos ya hemos conocido y hemos hablado una y otra vez, santificar su nombre, establecer su reino y hacer su voluntad. Así que esta bondadosa provisión diaria nos va a permitir entender, pero también nos va a permitir disfrutar. Acompáñame al siguiente versículo. Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Qué maravillosa promesa en este versículo. El Señor nos dice que cuando tú esperas en su bendición, que cuando esperas tú en su provisión, en su bondadosa provisión diaria, esta jamás añadirá tristeza a tu vida.
¿Cuánta gente que vemos que alcanza cosas en este mundo y termina por destruir sus familias? Termina por destruir sus vidas. Los vemos hundidos en profunda depresión porque están fuera de su propósito. Cuando tú alineas tu corazón al corazón de Dios y buscas hacer su voluntad, su propósito, su reino, su justicia, santificar su nombre y hacer su voluntad. Cuando tú buscas esto como la prioridad de tu vida, entonces Él dice que todo lo que Él te añada no traerá tristeza. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Porque dice el Proverbio 3 que honra al Señor con tus bienes y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No solamente la provisión, que es los graneros abundantes, sino que tus lagares rebosarán de mosto nos habla de la alegría. El mosto es un sinónimo de alegría en la Biblia. También es, por ejemplo, Eclesiastés 6.1, donde dice que un mal he visto en la tierra y muy común entre los hombres. Al hombre al cual Dios le da bienes y riquezas y nada le falta de lo que anhela su alma, pero Dios no le da el don de disfrutar de todas estas cosas. Esto es mal doloroso, ¿verdad? No solamente necesitamos la provisión de Dios, sino la alegría para disfrutarlo, la vida para disfrutarlo, ¿cierto? La salud para disfrutarlo. Dios dice que cuando tú alineas tu pensamiento a Él, te añadirá y no traerá tristeza esa añadidura de parte de Dios. Tú buscas su reino y su justicia. Así que el reconocer la bondadosa provisión diaria de Dios nos permitirá entender que toda buena dádiva y don perfecto desciende de Él. Número 2, entender que su bendición, su provisión no añade tristeza, ¿verdad? Disfrutar, ¿verdad? Y luego descansar, entender, disfrutar y descansar. ¿Descansar cómo? Acompáñame al siguiente versículo. Salmo 127, 1 y 2. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no velare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y os vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Qué maravillosa verdad, ¿verdad? Descansar. No solamente entender y disfrutar, sino descansar. Cuando haces del Señor tu aliado en el mismo propósito, los dos, tú y Él, ahora tú alineas tu corazón al de Él y persiguen el mismo propósito de glorificar el nombre de su Hijo, de santificar su nombre, etcétera, de establecer su reino, de hacer su voluntad. Entonces esto traerá descanso a tu vida. ¿Sabes que la Biblia habla tanto de descansar en Él? Tanto de descansar en Él. Déjame enseñarte un maravilloso ejemplo de esto en la vida de un hombre llamado Enoc. Génesis 5, del 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué relato tan poderoso. Fíjate, estamos en el libro del Génesis, al principio de la historia, en nuestros orígenes. Y dice la palabra de Dios. En aquel entonces la gente solía vivir 300, 400 años, así que a los 65 años estamos diciendo que era gente muy joven todavía y con completo uso de sus facultades físicas y mentales. ¿Cuál era el mandamiento para aquel entonces? ¿Era la ley de Moisés? Definitivamente no, porque no había llegado Moisés todavía. ¿Era la ley o era el mandamiento del árbol de la ciencia del bien y del mal? No, porque este ya había sido transgredido. Pero Dios no había dejado la tierra sin mandamiento porque el mandamiento ahora era fructificad y multiplicaos también. Quedaba vigente, ¿verdad? Este era el mandamiento o este era el gozo del hombre también recibido por su Señor. Dice la palabra de Dios que Enoc vivió 65 años y lo único que pudo hacer fue engendrar un solo hijo dentro de este mandamiento de multiplicación, un solo hijo. Pero dice la palabra de Dios que cuando le nació este hijo, le entró paternidad responsable, porque dice que a partir de ese día caminó Enoc con Dios, 300 y tantos años. Y en ese caminar con Dios, ahora tuvo fertilidad para llevar a cabo el propósito de Dios, que era fructificar y multiplicaros. Engendró hijos e hijas cuando ya no estaba en los 65 primeros años, que estaba totalmente fértil, sino después fue más fértil por el hecho de caminar con Dios. Ahora, veamos el final de esta maravillosa historia. Dice la palabra de Dios que entonces, en uno de esos caminares con Dios, el Señor lo llevó y desapareció este famoso hombre Enoc, que fue uno de los que trascendieron con el Señor. El Señor se lo llevó y nadie lo encontró porque el Señor lo tomó. ¿Dónde aparece Enoc nuevamente y vemos el final de esta historia? Acompáñame al fabuloso libro de Hebreos capítulo 11, que muchos han dado por llamar el capítulo del Salón de la Fama. Acompáñame. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Este era un hombre que agradaba a Dios. ¿Sabes? En el capítulo 11 de Hebreos se habla de los grandes hombres, como Abraham, que dejó que dejó su casa, ¿verdad? En Ur de los Caldeos, que hizo grandes cortes en su vida, como Daniel, que cerró boca de leones, como David, que venció al gigante, etcétera. Pero ¿qué cosa grande hizo este hombre? ¿Por qué aparece este hombre en el Salón de la Fama? Caminó con Dios, encontró su satisfacción, reconoció a Dios en sus caminos, disfrutó de caminar con Dios. No se esforzó en cumplir con aquel mandamiento de multiplicarse en sus propias fuerzas. Al tener a Matusalén, entendió que lo que debía hacer para cumplir con cualquier mandamiento es caminar con Dios, porque Él es el que produce en nosotros. Él es el que produce el querer como el poder hacer por su buena voluntad. Dice que cuando caminó con Él, entonces se convirtió en una persona muy fértil. Y caminando con Él, se convirtió también en una persona agradable a Dios. Descansó en Él, Dios produjo a través de Él y se convirtió en una persona agradable y Dios lo traspuso y se lo llevó a casa porque era un hombre que agradó el corazón de Dios. Este capítulo 11 de Hebreos nos habla de la fe, de los grandes hombres de fe, y debemos saber que cuando obedecemos a Dios y caminamos con Él, esto es fe que agrada a Dios. Caminar con Él. Este fue el hombre agradable a Dios. Por eso está en el capítulo 11. Pero fue un hombre lleno de fruto, que ese fruto vino de su caminar con Dios. Así que reconocer la provisión bendita y bondadosa diaria de parte de Dios nos ayudará. Entender que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, Santiago 1:17. Disfrutar la bendición del Señor que enriquece y no añade tristeza con ella, Proverbios 10:22. Y descansar en la provisión de Él, Salmo 127 del 1 al 2. No solamente esto, sino que reconocer esta provisión nos ayudará también a desarrollar. ¿Desarrollar qué? Acompáñame al siguiente versículo. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos ayudará a desarrollar un corazón agradecido. Uy, no hay nada mejor que tener un corazón agradecido. Porque este corazón agradecido nos ayuda a descansar en Él. Por nada estamos afanosos, sino que son conocidas nuestras peticiones delante de Él. Cuando tú desarrollas un corazón agradecido, proteges tu corazón del afán y de la ansiedad. Es algo maravilloso. Dar gracias a Dios no solamente reconocerlo, sino proteger nuestro corazón del afán y de la ansiedad. Qué maravilloso sueño tiene aquel que confía en el Señor, sabiendo que el Omnipotente es aquel que le provee, que el Omnipotente es su aliado, ha entrado en un pacto con Él. Podemos descansar. Por eso dice el Salmo 127, que entonces, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a estar de reposar y comas pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño, porque espera en Él. No estará afanoso, sino que le dará gracias, y el dar gracias es el reconocimiento de quien nos provee. Así que veamos nuestra lista antes de entrar un poquito más a desarrollar la necesidad que tenemos de aprender a darle gracias a Dios por todo lo que recibimos. Veamos una vez más nuestra lista de estas 4 cosas que añadirá a nuestra vida el reconocimiento de su bondadosa provisión en nuestra vida. Entender que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, Santiago 1:17. Disfrutar la provisión que viene de Dios que no añade tristeza, Proverbios 10:22. Descansar en la confianza de su omnipotente amor, Salmo 127, 1 y 2. Desarrollar un corazón agradecido, Filipenses 4, 6 al 7. ¿De qué otra manera podemos observar cómo protege nuestro corazón el darle gracias a Dios en todo? Cuando hablo de darle gracias a Dios en todo, hablo no solamente de darle gracias a Dios a la hora de comer, sino a la hora de dormir, a la hora de taparte, a la hora de caminar, a la hora de abrir el refrigerador, a la hora de subirte a tu carro. Todas las cosas que Dios te ha añadido, toda buena dádiva y todo don perfecto, vivir de continuo agradecido, ser una persona exageradamente agradecida, que es algo maravilloso. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la protección que traerá? Vamos a ver unos pasajes maravillosos en Romanos capítulo 1 de los grandes peligros de no ser agradecidos. ¿Cómo puede degradarse nuestra vida cuando no desarrollamos un corazón agradecido? Romanos 1:21 dice así:
pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Lo primero es que vemos que esta gente reconoció que a través de la creación Dios se hace sentir. Dios se deja ver. Hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Un universo tan ordenado no pudo ser la obra de un Big Bang o de una casualidad. Habiendo conocido a Dios, esta gente que se escuda en los Big Bangs y ese tipo de cosas para rechazar la verdad de que hay un Dios creador, por esta situación le rechaza. Dice, habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. O sea, no quisieron ponerse, alinear su vida al deseo y a la voluntad de Dios. Ni le dieron gracias. No quisieron reconocer que todo lo bueno que ellos poseían o les rodeaba venía de Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es por mi trabajo, es por mi gran inteligencia, es por mi gran título, como si Dios no tuviera nada que ver con la creación de la inteligencia del hombre, ¿verdad? Dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este envanecimiento hizo que su negro corazón fuera siendo entenebrecido. Y a lo blanco le llamaran gris, y a lo negro le llamaran gris, y empezaron a confundir lo blanco con lo negro, dice. Fíjate lo que dice. Dice, su negro corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron tontos, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ese tipo de gentes terminan postrándose delante de una imagen, delante de un pedazo de yeso, sin poder discernir o disertar en su mente que hay un Dios que es espíritu, que no es un pedazo de yeso, sino que como rechazaron la verdad de Dios y el darle gracias y el propósito de Dios, terminaron enloquecidos, arrodillándose delante de cualquier cosa y dándole honra y gloria a cualquier cosa, aún a aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando la Biblia habla de que los entregó, no quiere decir que Dios los arrojó, sino que Dios quitó su mano. Esta gente está de continuo enemistada conmigo, no me quiere reconocer, pues yo me hago un lado. Y cuando Dios se hace un lado de nuestra conciencia se va de bruces. Empezamos a dejar de distinguir entre lo bueno y lo malo. Dios ya no detiene la voz de nuestra conciencia. Dios ya no nos ayuda con la conciencia, sino que se hace un lado. Y entonces el hombre es el arquitecto de su propia caída. Dice la palabra de Dios, dice, ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual sea bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Todas las enfermedades venéreas tan nombradas en estos tiempos, ¿verdad? El SIDA y tantas cosas. Pero todo empezó cuando no quisieron darle gracias, se envanecieron, se dieron gloria a sí mismo, su corazón fue entenebrecido, se arrodillaron delante de cosas, de pedazos de yeso, de madera. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios se hace un lado y entonces se van. Y la lascivia, la lujuria, toma tanto nivel que dejan el uso natural de la mujer, empiezan a cometer actos vergonzosos de inmoralidad en contra de la naturaleza que Dios creó. Y como esto ya no les satisface, la mente ya está tan entenebrecida, viene el homosexualismo, hechos vergonzosos hombres con hombres. Ahora vemos cuál es la madre del homosexualismo y de la inmoralidad, el no darle gloria a Dios y no reconocerlo y no darle las gracias. Cuando nosotros desarrollamos un corazón agradecido, estamos protegiendo nuestra vida de toda esta inmundicia. Fíjate cómo el fruto es tan diferente. Cuando tú vives una vida de reconocimiento, todas las cosas Dios te dará por añadidura. Todo lo que acabamos de ver en la lista, entenderás, disfrutarás, descansarás, desarrollarás un corazón agradecido. En cambio, la gente que no lo quiere hacer, que no quiere humillarse, no quiere rendirse, no quiere reconocer a Dios de sus caminos, termina entenebrecida y ve el fruto de ellos, lascivia, etc. Y veamos cómo todavía la situación se empeora, dice. Y como ellos, versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, avaros, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, o sea, chismosos, detractores, desleales, ¿verdad? Infieles, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjate la degradación tan grande en la que cae la gente que decide no tomar en cuenta a Dios, ni glorificarle, ni en alinear su corazón con el propósito de Dios, y mucho menos darle las gracias. Esas son las consecuencias. Pero qué maravillosas consecuencias de aquellos que entienden que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, que desarrollan un corazón agradecido, que disfrutan de su provisión, ¿verdad? Y toda la lista de las cosas que hemos visto. Yo quiero que pongamos en orden esta lista y veas todos los maravillosos beneficios que trae a nuestras vidas cuando alineamos nuestro corazón a la voluntad de Dios. Acompáñame a ver la siguiente lista otra vez. El reconocer la bondadosa provisión diaria de Dios hacia nosotros nos permitirá entonces entender que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, Santiago 1:17. Disfrutar la provisión que viene de Dios, que no añade tristeza, Proverbios 10:22. Descansar en la confianza de su omnipotente amor, Salmos 127, 1 y 2. Desarrollar un corazón agradecido, Filipenses 4, del 6 al 7. ¿Qué diferencia tan abismal existe entre aquellos que hemos reconocido al Señor en nuestros caminos? Hemos buscado que su gloria se forme en nuestras vidas, santificando su nombre, estableciendo su reino y haciendo su voluntad. Que ahora reconocemos y pedimos que el pan nuestro, como una gasolina que nos permita hacer la voluntad de Dios, venga cada día a nosotros, para que cada día podamos tener un corazón agradecido, reconociéndole. Qué maravillosos, qué diferentes, ¿no? Qué abismo tan grande hay entre estos que hemos reconocido, que tenemos toda esta lista de bendiciones que entendemos, disfrutamos, descansamos, desarrollamos, y el otro lado de la moneda que acabamos de ver en Romanos 1, aquellas personas que se envanecen en sus razonamientos, que se dan gloria a sí mismos, que desechan la gloria de Dios, que desechan el tener en cuenta a Dios. Dios quita su mano de su conciencia y entonces van cayendo y cayendo y cayendo de paso a paso en inmoralidad hasta que llegan a toda esa lista de graves consecuencias: injusticia, implacables, desobedientes a los padres, llenos de envidia, malignidad, maldad, etcétera, cuyo final, dice, quienes no se dan cuenta que la ira de Dios está sobre ese tipo de cosas, sino que no solamente las hacen, sino que se complacen con los que las practican. El fin es tan terrible, ¿no? No solamente el propósito es degradación en esta vida, sino el fin es terrible. Pero maravillosos, él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Qué maravilloso lo que acabamos de aprender. Déjame solo concluir con un par de pensamientos más desarrollados a través de los siguientes versículos. Proverbios 30, del 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Aquí está escribiendo el sabio Salomón, y vaya la sabiduría. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. O sea, es totalmente el sentido contrario, ¿no? Romanos capítulo 1 se envanecieron y Salomón dice, Señor, no dejes que mi corazón se envanezca pensando que yo soy la persona que me provee a mí mismo, sino que yo pueda agradecerte y darte la gloria en todos mis caminos. Y número 2, Padre, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan nuestro de cada día. Fíjate, como el mismo sentir en toda la Biblia. Dame el pan nuestro de cada día. Es lo mejor que puedo hacer, Señor. Porque si me das mucha riqueza que yo atesore, almacene, me voy a olvidar de darte las gracias. Y voy a decir, ¿quién es el Señor? Yo tengo tanto aquí. Puedo confiar en mis riquezas y vendría la debacle de mi vida. Pero tampoco me des pobreza, Señor, porque entonces puedo blasfemar tu nombre. Protege mi corazón, ayudándome a ser siempre agradecido y reconociendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti. Ahora, Dios no está en contra de que nosotros hagamos provisión. Lo que Dios quiere quitar de nuestra vida es la ansiedad y el afán. Por eso la palabra de Dios dice, el pan de cada día dánoslo hoy. Ayúdame a reconocer hoy
en la mañana, en la tarde y en la noche, y a cada momento que todas las cosas que tengo provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y que todas estas cosas tienen el propósito de que yo me goce y viva plenamente el privilegio de llevar a cabo tu propósito. Recordemos lo del principio. Lo importante de un automóvil no es la gasolina, sino la capacidad o la posibilidad que tiene de movernos o de trasladarnos. Nosotros tenemos la capacidad y el privilegio de trasladar, de mover la gloria de Dios a uno y a otro lugar, de ser instrumentos de su gloria, de llevar su gloria y su buena nueva y su evangelio a donde quiera que vayamos, y la gasolina es tan solamente la añadidura que Dios trae a nuestras vidas. Por eso la petición de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios, no está enfocado en, como diría el Señor en el versículo 8 de Mateo 6, como los gentiles, que creen que por su palabrería serán oídos y piden y piden y piden. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes de que las pidas, tú enfócate en santificar su nombre, establecer su reino y hacer su voluntad. Su reino es su justicia. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y todas las cosas que necesitas vendrán por añadidura. Descansarás en Él. Entenderás que todo viene de Él. Disfrutarás su provisión y desarrollarás un corazón agradecido que te protegerá de cualquier debacle en tu vida, de cualquier camino hacia abajo. Vamos a tener un tiempecito de oración y vamos a terminar con esto. Señor, te damos muchísimas gracias porque reconocemos hoy que toda buena dádiva y don perfecto desciende de ti. Señor, cuánto gozo has traído a nuestra vida desde el día en que reconocimos, Señor, tu señorío sobre nuestra vida y doblamos nuestra rodilla. Jamás me arrepentiré del día en que dejé de ser yo para dar paso a la autoridad de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jamás mi vida, Señor, tuvo tanto sentido, tanto significado y reverdeció de una manera tan hermosa, Señor, hasta que te reconocí en todos mis caminos. Señor, gracias por haber quitado de nuestra vida la necedad de pensar que éramos autosuficientes. Porque, Señor, haciéndote el Señor de nuestra vida, Señor, los leoncillos pueden tener hambre y los jóvenes pueden correr y cansar, pero los que esperamos en ti, nuevas fuerzas tenemos, Señor. Corremos y no nos cansamos. Sabemos que, Señor, tu propósito nos da fuerzas como las del águila. De veras, Señor, gracias. Nuestros matrimonios, nuestras relaciones, cada área de nuestra vida ha reverdecido con el simple hecho de buscar tu gloria y reconocerte en todos nuestros caminos y aprender a darte las gracias. Gracias, Señor, por el pan nuestro. Gracias por la provisión, Señor, que desciende de lo alto de cada día, que con tanta fidelidad traes cada día a nuestras vidas. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, a seguir conservando la perspectiva de santificar tu nombre, de establecer tu reino, de hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo que tú eres nuestro Padre y que somos parte de una familia, Padre nuestro, y que tú estás en el cielo con una perspectiva más clara de tu propósito y quien la puede llevar a cabo en nuestras vidas eres tú. Padre, gracias te damos y doblamos nuestra rodilla una vez más y te decimos, gracias, Señor, por todo lo que nos has añadido, que no ha traído a nuestras vidas tristeza, sino la más grande alegría de saber que estamos cumpliendo con tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Para entender mejor esta quinta clase, el versículo a memorizar está en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta la próxima clase de esta serie, Aprendiendo a Orar.